Cuando importamos el corte o los frentes a SketchUp, ¿cómo lo rotamos? O sea, para que coincida con la planta. A ver, ahora lo hacemos. Bien. Ahí ven la pantalla de SketchUp. Voy a volver a mi pantalla de AutoCAD y supongamos que yo he terminado este corte. Obviamente he dibujado dos cositas nada más, pero supongamos que yo he terminado. Entonces ahora con el comando bloque disk, yo voy a generar un archivo. Acá está el cuadro de diálogo que veíamos hace un rato, con algunos de los objetos. Le voy a decir que el punto base va a ser, por ejemplo, este punto de intersección acá. No sé si alcanzan a verlo. Y que los objetos que voy a utilizar para generar este archivo son todos estos, solamente los que involucran al corte, ¿sí? Una vez que termino de seleccionarlos, vuelvo al cuadro de diálogo y le digo que voy a guardar en una carpeta que se llama Material 2021, un corte del sector, un corte S. Hago un clic en guardar. Acá ya me dice que el archivo se va a guardar en la ubicación que yo le he dado y con el nombre que yo le he dado, que se va a retener la información. Hago un clic en aceptar. Y si voy al cuadro de diálogo al explorador de archivos, acá tengo el archivo corte S que acabamos de crear. Entonces ahora vamos a SketchUp y necesito empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es importar la planta, que es el archivo que se llama terreno B2. ¿De acuerdo? Verifico que las unidades estén establecidas en metro, las otras opciones no tienen demasiada importancia, excepto esta que lo ubique con respecto al origen de coordenadas en la misma ubicación que tiene en AutoCAD el archivo. Hago un clic en aceptar, importar, y ahí aparece después de ese cuadro de diálogo el plano con toda la información que contiene. Acá fíjense que ha traído la imagen, que en realidad no la necesito. Acá tengo en la bandeja predeterminada una opción que me muestra las etiquetas, que son las capas que tiene AutoCAD, y puedo ocultar la capa inserción de imagen que no la necesito, o podría inclusive eliminarla directamente. Entonces, una vez que he importado la planta, yo ahora tengo que importar ese corte. Entonces, repito el procedimiento, voy a Archivo, Importar, selecciono esta vez, ¿dónde está? Selecciono acá el corte S, lo había guardado en otra carpeta. Las opciones ya quedan configuradas como las he configurado hace un rato, no hace falta que las cambie. Voy a importar. Aparece el cuadro de diálogo con los resultados de la importación y acá está el corte que yo necesito utilizar. Pero así acostado en el terreno no me sirve para tomarlo de referencia para utilizar esas alturas al modelar. Entonces lo tengo que girar, que es lo que me está preguntando Mauro. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, Bueno, para rotar este corte, fíjense que a su vez si voy a la ventana de esquema, acá tengo un componente, se llama este objeto en SketchUp, que es el terreno, y tengo otro componente diferente que es el corte, ¿sí? A este corte yo lo tengo que rotar. Para rotar se utiliza este comando que se llama rotar justamente. Entonces, yo le tengo que decir que a estos objetos los voy a rotar, los selecciono y ejecuto el comando. Y ahora tengo que rotarlo alrededor de alguno de los ejes. En este caso coincide con uno de los ejes. Podría no coincidir. Entonces, ¿cómo le indico alrededor de qué eje lo voy a rotar? Primero, les pregunto a ustedes, ¿alrededor de qué eje tengo que rotar este corte para que quede parado en el plano y me sirva para tomar de referencia la altura? Acá tengo un eje verde, un eje azul y un eje rojo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Alrededor de cuál de esos ejes tengo que girar el corte para poder usarlo? del azul. Alrededor del azul probemos. Fíjense que acá el El rojo, transporte ¿no? que aparece está de color azul.
Eso significa que está por rotar los objetos alrededor del eje azul. Si yo presiono la flecha izquierda del teclado, la flechita del cursor, digamos, se pone de color verde, lo que me indica que va a girar alrededor del eje verde. Y si hago un clic en la flecha derecha del teclado, se pone de color rojo, lo que indica que está por girar los objetos alrededor del color rojo. Pero ustedes me decían, alguien contestó que alrededor del eje azul. Si yo lo quiero rotar alrededor del eje azul, lo dejo al transportador de color rojo y después le digo, bueno, quiero rotarlo alrededor del eje azul, alrededor de este punto. Entonces tomo este punto de intersección y lo roto. Le digo que tomo como base este ángulo y lo roto. ¿Me sirve de algo eso? No. Entonces no era alrededor del eje azul. ¿De acuerdo? Reitero la pregunta, ¿alrededor de qué eje? Les muestro los ejes de nuevo. Del rojo, ¿no? Del rojo. Entonces, para indicarle alrededor del eje rojo, yo presiono la tecla del cursor derecho y se pone el transportador rojo. Entonces, ahí puedo tomar una línea cualquiera, decirle que tome, por ejemplo, una paralela al eje verde. ¿Alcanzan a ver que se pone una línea de trazos verde? Sí, profe. Eso me indica que el ángulo base, en este caso, coincide con el eje verde, y eso es correcto, porque el corte que yo he insertado está en el plano rojo y verde. Entonces tengo que hacer que el ángulo base sea el verde y que lo gire, parándolo al corte, por decirlo de alguna manera, hasta que el cursor se ponga azul y me muestre ese cartel que ustedes están viendo que dice en el eje azul. Entonces hago clic ahí y yo ya puedo cancelar la ejecución del comando con la barra espaciadora y ya tengo ahí el corte en la disposición que corresponde. Y después podría moverlo, si les resulta más cómodo, para que, perdón, lo selecciono y lo muevo para que pase por el lugar donde yo he decidido hacer el corte. Supongamos que les resulta más cómodo para trabajar a ustedes tenerlo al archivo. ¿Dónde está el terreno? Acá. Lo ubican ahí y ya pueden empezar a modelar. ¿Cómo modelan? Tomemos este rectángulo. Ustedes sigan todo el perímetro. Yo estoy haciendo una versión simplificada. Ahí han generado este rectángulo. Lo selecciono al rectángulo con doble clic, hago clic derecho y creo un grupo. A ese grupo le cambio el nombre y le pongo volumen 1, cualquier nombre que le permita identificarlo. Después edito el grupo, hago doble clic acá. Y cuando estoy dentro del grupo, fíjense que el resto del archivo se pone algo grisáceo. Y con la herramienta empujar, tirar, le doy a ese objeto la altura que corresponde, que está graficada en el corte. Ahí estoy tomando el corte como referencia. Y el mismo procedimiento lo repiten para cada uno de los objetos que se ven en el plano. Acá tengo otro objeto en vista que aparece acá en el corte que corresponde a este volumen. Bueno, esta vez usemos el comando línea para dibujar ese volumen, porque no es un rectángulo, sino que tiene una figura diferente. Ahí he generado otra cara, hago doble clic para seleccionarla, clic derecho, crear grupo, a ese grupo le cambio el nombre y le digo que es el volumen 2. Y después lo edito al grupo, hago doble clic adentro para editarlo, y con la herramienta empujar, tirar, le doy la altura que corresponde, que la tomo de referencia acá del corte. ¿Sí? Una vez que termino, con cada uno de los volúmenes del entorno ya tengo la maqueta dibujada. Obviamente no tienen que empezar por levantar estos volúmenes, tienen que dibujar primero el piso de la maqueta, darle la altura que corresponde a las calles, etcétera, etcétera. ¿Está claro, Mauro? Sí, profe, gracias. Bueno. Profe, ¿todos los edificios van a tener nombre?
Lo ideal es que tengan, o podrían hacer, pero les va a resultar más complejo. Esto les va a hacer más compleja esta estructura, pero después, para evitar, para tener un mayor control, lo que se hace es seleccionar este grupo y este grupo. Los selecciono a los dos. Y cuando tengo los dos seleccionados, hago clic derecho y creo otro grupo. ¿Sí? Entonces a este grupo le puedo cambiar el nombre y ponerle edificios vecinos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero dejar de ver porque estoy trabajando en mi proyecto y ya me molesta todo el entorno, yo puedo ocultar los edificios vecinos. Los que tienen las últimas versiones de SketchUp van a tener este ojito acá en la ventana de esquema. Los que no van a tener el ojito, van a tener que seleccionar el grupo, hacer clic derecho y ahí seleccionar, ocultar o mostrar según corresponda. El efecto es el mismo. El ojito lo que hace es hacernos hacer un clic menos nada más. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan todos los edificios vecinos, cada uno hecho grupo con su nombre, los van a agrupar a su vez dentro de un grupo mayor y con ese grupo mayor pueden controlar la visualización de todo el entorno de nuestro terreno en un solo clic. Si no hubiera hecho este grupo de edificios vecinos, tendría que controlar la visualización de uno por uno de los edificios vecinos. ¿Sí? Ese es un criterio de organización posible. También podríamos organizar el modelo trabajando con capas como en AutoCAD, ubicando esos objetos en una capa y ocultando la capa, pero en la cátedra trabajamos la visualización de objetos fundamentalmente con grupos y componentes.